Amén, amén, amén. A su nombre. Cómo llevar gente a la iglesia correctamente es el tema general. Número 1, ganándolas con sabiduría. Número 2, atrayéndolas con el poder de Dios. Cuando digo que hay que ganarlos con sabiduría, estoy diciendo que hay que empaparnos de la ciencia de Dios, conocer todo el evangelio, saber del evangelio, memorizar textos claves como del amor de Dios, el arrepentimiento, el perdón, el bautismo, la fe, etcétera. Ganar con sabiduría. Recuerden que cada enseñanza, cada predicación acerca de esto o de otros temas es afilando el hacha, como dicen algunos, es afilando el machete, como se dice. En el 10:10 de Eclesiastés dice la palabra de Dios: si se embotare el hierro, dice, entonces, y no sea afilado, entonces vamos a aplicar más fuerza. ¿Ah? Pero si es amolado, que viene siendo sacarle filo. Embotar es que se abolla y se pone más fuerza para cortar una madera o algo así. Pero cuando se le saca filo, facilito, en la zapatería lo saben los zapateros, cuando no tiene filo el cuchillo, solo lastima hasta el sintético. Pero cuando tiene filo, hasta de doble lo puede cortar, si le permiten los patrones. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Así que la sabiduría, dice la parte final, es provechosa para dirigir. Importante dirigir gente al reino de Dios con sabiduría. La necedad dirige gente a la perdición, pero la sabiduría dirige gente al reino, dirige gente en Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que para poder ganar gente con sabiduría, llenarnos de cada enseñanza de la palabra del evangelio, y necesitamos hacer 4 cosas antes de ganar el alma de la persona o el alma de sus familiares. 4 cosas, las tres A. Primero, ganarle su amistad. ¿Cómo? Hermano, haga amigos, arriésguese, hable. No te quedes tieso cuando estás con alguien en una tienda. Háblale, dígale Dios te bendiga o el Señor te bendiga. Hola, háblale, arriésgate a saludar. La primera A, amistad. Luego, su atención. Gánale su atención. ¿Cómo? Pendiente buenamente a la persona. Amén. Buenamente. O sea, con buena actitud. Gánale su atención. Tercera A, gánale su aceptación. ¿Qué quiere decir eso? No le fuerces a hacer las cosas. Invítelos, persuádelos con mucho amor y van a llegar. Y de último, gánale su confianza. Que confíe en ti. Su aceptación es que acepte la visita, acepte que entres a su casa. No lo estás forzando, pero hay que hacerlo. Si solo estamos viendo a las personas perecer, Jesús dijo: id y hacer discípulos. Hay que ir. Así que es muy importante esto que estoy diciendo. Después, recuerden a Lidia, 16:13 al 15 de Hechos. ¿Qué hizo Lidia? Dios abrió su corazón. Ahí iban la oración, ahí iban cada día de reposo, hasta que llegó el momento que le ganaron la atención, le ganaron la aceptación y la confianza. Solita se entregó y se bautizó. Y luego también su familia se bautizó. Y luego hasta invitó al apóstol Pablo a entrar en su casa. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Para poder hacer eso, se hace sembrando semillas de buenas actitudes. El que gana almas es sabio. O sea, ese sabio, esa sabiduría, esas buenas semillas de buenas acciones, va a hacer que la gente nos aprecie. Y cuando te aprecia la gente, le caes bien, ahí aprovecha entonces hablarle de la palabra, hablarle del evangelio, del sacrificio. Saque los folletos ahora que les vamos a repartir a través de los ministros de Conexo. O si no, generalmente, saque los folletos. Hay 7 que tengo ahí. Y entonces hable la necesidad. Por ejemplo, a la familia que está aquí, les hablé
que la venida del Señor será como en los días de Noé. Lo leyeron, saqué copias y entendieron que en los días de Noé la gente estaba perdida, pero había un grupo, un puñado que estaba obedeciendo a Dios. Y nosotros queremos ser ese puñado que podamos dar a conocer el Evangelio, y es lo que ya le hicimos a ellos. Y te estoy dando el ejemplo de que sí se puede en el nombre de Jesús. Solo el enemigo puede poner en tu mente que no se puede, pero sí se puede. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Todo lo puedes porque tu Dios está vivo. Amén. Tu Dios no está confinado en un cuadro o está colgado en una cruz todavía. Él fue bajado de la cruz. Sí, cierto, murió, pero resucitó y está vivo y está entre nosotros hoy. Por eso sentimos lo que sentimos, por eso nos toca, por eso nos llena, por eso nos satura. Y Él quiere bendecirte con su palabra hoy. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? El número 2 es más corto. ¿Cómo? Atrayéndolas con el poder de Dios. El texto base está en Juan 12:32. La Biblia dice, y si yo, dice Jesús, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Se manifestó el gran poder de Dios cuando los soldados romanos pusieron a Jesús, porque la cruz estaba tirado ahí, y luego ellos lo acostaron allí y lo clavaron, y luego lo levantaron en esa colina del Gólgota. Ahí lo levantaron, y la Biblia dice en Lucas 23:46 al 48 y Mateo 27:54. ¿Sabe qué pasó? La gente, cuando escuchó ese rumor, la gente se agolpó, hermano, porque los romanos, los mundanos, sin darse cuenta, estaban levantando al Salvador a la vista de ellos, de todo el mundo. Era como un espectáculo en aquel tiempo. Se agolpó la multitud. Y cuando fue levantado, fue crucificado, estuvo más de 6 horas colgado en la cruz, y en la hora 9 del día, a las 3 de la tarde, expiró Jesús. Y cuando Él murió, como que viene una revelación al centurión que le traspasó su costado, y a los demás soldados que estaban alrededor, y las demás gente, les abrió el entendimiento, y todos, primero el centurión dijo: verdaderamente este hombre era justo, es justo. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios, es hijo de Dios. ¿Qué hemos hecho? Y dice, y volvían golpeándose el pecho como diciendo: culpables somos. Se arrepintieron en el nombre de Jesús. Pero ¿cómo fue que Jesús atrajo a esa gente? En que fue levantado. Si no lo hubieran levantado, nadie iba a acercarse. Ahora, ¿cómo aplicamos para nosotros esta gran verdad? Ahora no lo vamos a crucificar. Él ya fue crucificado, ya se levantó de los muertos, está en su trono. Ahora la iglesia, para atraer a multitudes, necesitamos levantar también a Jesús en alto, su nombre en alto. No en una cruz, levantarlo con nuestra adoración, con nuestra alabanza, con nuestra oración, con nuestra dedicación, con nuestra fe, con nuestra alabanza y adoración y oración, y que estemos consagrados delante de su presencia. O sea, que la iglesia esté llena del poder de Dios y del avivamiento personal. Necesito orar personalmente, ser un adorador personalmente, tener un avivamiento personal, ser un orante personal, un adorador, uno que alaba. Cuando tengo estas cosas personalmente, automáticamente, si por ejemplo ella, él, todos tenemos avivamiento personal, oramos, adoramos o somos adoradores, automáticamente va a pasar como
sucede es este momento. Cuando lleguemos en el culto, todos tienen avivamiento personal y el culto se siente, amén. El gozo está, el poder está y Dios va a calificar eso. Cuando nosotros le hablemos a la gente, ellos van a entender, Dios los va a tocar, Dios los va a llenar porque estamos llenos de Dios. Cuando estás lleno de Dios, entras en una casa, oras, y la gente siente, la gente lo notas en su rostro, siente algo bonito, y cuando lo invitas va a venir, lo vas a traer con el poder de Dios. No lo vas a traer a base de mentiritas como algunos hacen. Para poder ser así que he dicho, para traerlo con el poder de Dios, necesitamos morir al yo. Jesús, antes de morir en la cruz, ya había muerto a su yo. Él dijo: Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. En Getsemaní ya había muerto a su yo. Y en 12:24 de Juan dice que si el grano de trigo no cae y muere, no sale la planta y no hay fruto. Hay que morir. Y mira, Corintios 15:31, Pablo dice: diarios me muero porque batallo con fieras. Hablando de todo lo malo. Moría en su yo, en su voluntad, crucificaba la carne. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Número 3, esto no es correcto: cazando las almas con palabras de mentira. Nunca hay que hacer eso. Eso vamos a dejárselo a los falsos profetas, a los falsos cristianos, a los falsos maestros, porque no tienen la suficiente fe de ganar almas nuevas para Cristo. O tal vez no son nuevas, pero siempre con la sabiduría y el poder de Dios. Han llegado gente que conocía de Dios en este lugar, han llegado y han dicho: yo asistí en un templo, pero mira, no fui bautizado bien y nunca he sentido lo que siento aquí. Es que esta iglesia ha hallado gracia ante los ojos de Dios. Es que esta iglesia ama a Jesús. Esta iglesia sabe adorar, sabe glorificar, sabe exaltar a Dios. Hágalo con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ezequiel 13:17 al 20 dice: y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo, y entre ellos, entre el pueblo, hermano, que profetizaban de su propio corazón. La palabra clave, dígalo conmigo: de su propio corazón. Dígalo: de su propio corazón. Y profetiza contra ellas y di: así ha dicho Jehová el Señor, ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos. Diga conmigo: velos mágicos para la cabeza de toda edad. No importa si es un niño o es un joven o un adulto mayor de la tercera edad. Dice: para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? Se lo están diciendo a los cazadores de almas. 19. Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que deben morir. O sea que los cazadores de almas lo hacen todo al revés. Porque hay gente que debe morir porque es terco. O sea, se rebela contra Dios. Y los que deben vivir los matan, los cazan, como si fueran animales. Dice aquí: y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotras cazáis volando. Y aquí dice que eran mujeres las falsas profetisas. Había falsos profetas igual. Voy a leer la traducción lenguaje actual de este mismo pasaje hasta el 21. Escúchenlo. Pero tú, hombre mortal, enfréntate también a esas mujeres de tu pueblo que dicen hablar de parte mía.
reprende a las que anuncian puras mentiras. Diles de mi parte, pobres de ustedes, mujercitas que engañan a mi pueblo con pulseras, velos y hechicerías. ¿Acaso creen que podrán salvarse y mantendrán atrapado a mi pueblo? Por un puñado de cebada, por unas cuantas migajas de pan, ustedes han insultado mi nombre delante de mi pueblo. Prometen larga vida a los que van a morir y anuncian muerte a los que deben vivir, y hacen que mi pueblo crea esas mentiras. Por esto estoy contra ustedes y de sus hechicerías, pues atrapan la gente como si atraparan pájaros. Pero yo les quitaré de las manos a la gente que atraparon con sus brujerías, y no volverán a atraparla. Entonces ustedes reconocerán que yo soy el Dios de Israel. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Las palabras claves de estos pasajes que hemos leído, vamos a verlo. Número 1, de su propio corazón. Número 2, vendas mágicas y velos mágicos. Y número 3, hechicería. Todo lo que hemos leído, hermanos, está hablando de palabras que salían del propio corazón de los falsos profetas. Entonces es importante que entiendas esto. O sea, no era palabra de Dios, sino puras mentiras de su malvado corazón. Entonces no todo el que dice así, así dice el Señor, o así, así dice Dios, es palabra de Dios. ¿Han visto algunos así? Cuidado con esos. Por eso Dios le decía a Ezequiel que los enfrente, que profetice contra ellos. Así que cuidado con aquellos que dicen Dios me dijo o Dios me habló, cuando Dios no ha dicho nada. No es que no creamos que Dios nos hable, pero hay que discernir si realmente es Dios el que habla. Pero Dios nos habla con la palabra profética más segura. Segunda de Pedro 1, 19 al 21 dice que es la palabra de Dios, la Biblia. Por eso yo le dije, mejor llénate de la Biblia, llénate de la palabra, memorice textos, háblale de la Biblia y vas a ver cómo se va a convertir. Por ejemplo, si yo traigo gente por sabiduría y por el poder de Dios, se va a quedar, no porque no yo lo traje, era Dios a través de mí. Dice, ninguno puede venir a mí, dice Jesús, si el Padre que me envió no lo trajere. Tiene que ser Dios que lo plante en esta iglesia. No es malo ayudar a la gente a veces con despensas, con alguna ofrenda. Es bueno, no digo que no, pero no lo podemos traer solo así, porque el día que no le des, se va a ir. No podemos mantenerlo así. No podemos mantener a la gente así. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Palabras de mentiras. No, hermano, hable la palabra correctamente. No andes cizañeando como han hecho muchos que andan sacando miembros de las iglesias para formar su iglesia. Y pasan 2, 3, 4, hasta 5 años y siguen con los mismos que sacaron de cierta iglesia. Qué triste. Nunca han podido ganar una sola alma nueva. No, hable de Jesús. Vendas mágicas, número 2, y velos mágicos. O sea, una falsa profecía en forma de hechicería en nombre de Dios, en nombre de Jehová. Hoy en día el que usa palabras falsas de mentira en nombre de Dios, siendo evangélico, está usando los métodos y las armas de los hechiceros satánicos y mundanos. Es peor que la hechicería satánica. ¿Por qué? Porque se hace en el nombre de Dios y del reino de Dios y pensando que se está agradando a Dios. Ellos lo hacían dentro del pueblo. Así que también, cuando te están diciendo cosas negativas, sin que te des cuenta, hermano, ya te pusieron en contra de tu hermana o de tu hermano o de la iglesia. También está cazando las mismas almas de la iglesia. Hay gente que va a llegar solo para cazar tu alma. Tenga cuidado. Cuidado con los cazadores de almas. Cuando hablo de cacería, de cazar almas y no ganar almas, estoy pensando como cuando uno va de cacería con un rifle o con un machete, con un arma blanca o de fuego. ¿Y qué hacen las personas que van de cacería así, matando animales? Porque fue de cacería. Algo semejante pasa cuando, si tú no te cuidas, muchas veces cazaron tu alma con palabras de mentira, con velos mágicos. Número 3, hechicería. ¿Qué es hechicería? Es el conjunto de conocimientos prácticos y técnicos que se emplean en forma mágica
para dominar y manipular el curso de los acontecimientos y la voluntad de las personas. Esa es hechicería. Es un conjunto de conocimientos y prácticas para manipular. Hay gente que es tan experta en manipular, que Dios me libre de eso. Nunca voy a hacer eso. Me gustaría que tú voluntariamente alabes, adores, glorifiques, vengas al culto y todo lo demás que se hace en el culto, dances. No te voy a forzar a hacer eso. Mejor busco la presencia de Dios, lleno de Dios, con la alabanza, se siente y todo el mundo ves que está danzando en las sillas o aquí por delante, sin que lo forcemos, sin que lo manipulemos, porque el poder de Dios lo está trayendo al altar de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Los comentaristas bíblicos dicen que cuando una falsa profetisa o un falso profeta daba una palabra profética, era para mentir y para manipular. Escuche, ponía una cinta en el antebrazo de la persona. Otras versiones hablan de un tipo de brazalete o pulseras o un velo en la cabeza que llegaba hasta los pies de las personas. Y esos velos y brazaletes había para todo tipo de personas. Pero después de dar la palabra se les quitaba el velo y el brazalete. Pero las almas de las personas quedaban atadas con la palabra de ese falso profeta o profetisa y quedaban esclavizadas a voluntad de esos falsos profetas y falsas profetisas, y quedaban atrapadas como pájaros en una jaula. O sea, quedaban embrujadas y hechizadas por la falsa profecía y quedaban bajo la dependencia del falso profeta, de tal manera que después que tengan esa atadura no pueden recibir ni percibir la verdad que se les está hablando. Una vez hechizaron a un hermano aquí, porque muchos hermanos falsos y muchos pastores falsos hablan como hablan los hechiceros sin que se den cuenta. Yo fui con él, le dije, hermano, pero si te está engañando esta persona, no me importa que me engañe, que me manipule, no importa, dice. Se debe entender que toda palabra que se habla como profética y deja a una o más personas dependientes ciegamente de un hombre que dice ser hombre de Dios, no es de Dios. Si te dejas ciegamente, o sea, como que estás manipulada, estás como prisionado, no puedes salir. Hermano, es hechizo eso. Es hechizo evangélico. Es triste, te lo estoy diciendo con todo mi corazón, porque es bonito estar libre. Es bonito ser un creyente, un pentecostal libre. Libre para alabar a Dios. Libre en todo momento. A su nombre. Así que ten cuidado cómo vas a hablar a alguien, y ten cuidado quién te habla también. De veras. Y ahí están las personas diciendo, no. Mire, hermano, creemos firmemente que hay que honrar y obedecer a los verdaderos hombres de Dios, siempre y cuando estén bien alineados con Dios, porque hay hombres de Dios que también se descuidan y cometen graves errores, y a esos no hay que seguirlos tampoco. Pero usted, hermano, hermana, no puedes dejarte manipular con vendas mágicas. Todo aquello que viola tu voluntad o manipula tu voluntad o impone su voluntad por encima de la tuya es hechicería. Y aunque use la Biblia en el nombre de Jesús, aunque se use los dones del Espíritu de Dios, no es de Dios. Porque los dones los pueden usar los falsos. Los pueden usar. Hay gente que puede estar hasta en adulterio y puede ser usado por los dones, pero no es aprobado por Dios. ¿Sabía eso o no lo sabía? Hay ejemplos del pasado. Porque hay que ministrar bajo obediencia y sumisión. Y por eso la gente ciega, a pesar que está mal y como lo están usando, sigue pecando, sigue rebelándose. Es tremendo esto. Tenga mucho cuidado, hermano, hermana. Hoy en día, en el pleno siglo XXI, miles pervierten la verdadera y santa fe pentecostal. Y eso se está manifestando en los círculos de las iglesias hoy. Con esto voy a terminar. Porque los que están atados o se dejan atar por la venda mágica no se dan cuenta porque están embrujados y hechizados. No se dan cuenta porque están embrujados y hechizados con esas malas palabras.
Mire, escuche esto, vamos a leerlo. En Gálatas 3:1, creo que hasta el 3, Pablo le dijo a los Gálatas las siguientes palabras. Gálatas 3:1 en adelante, véalo. Mire qué dice. Pablo le dijo a los Gálatas las siguientes palabras. 3:1 al 3. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír por fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Lo que Pablo les quiso decir cuando dijo, oh Gálatas insensatos, ¿qué os fascinó para no obedecer la verdad? En el original, hermano, cuando investigamos esto, en el original es ¿quién los embrujó para no obedecer la verdad? Los Gálatas fueron hechizados por los falsos maestros que permitieron entrar en Galacia. Y esa iglesia, hermano, se perdió, la iglesia de Galacia. Por eso Pablo les dice en el 4:11, me temo haber trabajado con vosotros en vano. Lo que Pablo les quiso decir, ¿quién los embrujó? En el original eso dice. Aquí en la traducción, ¿quién los fascinó? ¿Quién los embrujó? Una persona, aún en la iglesia, cuando ya está embrujada espiritualmente, aunque le muestres la Biblia y le expliques que está siendo engañada, no te cree. No te cree aunque le estás diciendo la verdad. Muchos hermanos están controlados por el espíritu que se mueve en este mundo. Un espíritu de mentira. Por las voces que escuchó por allá. Por eso muchos en la iglesia no se gozan. No se gozan en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos a ponernos de pie.